Sí, yo era un poco de origen, esto voy a tener un poquito más de lo otro. Sí. Ya, por eso te pasa por acá nomás. Sí, así te va tranquilo. No, tranquilo, unos 15, 20 minutos más. Te quiero acompañarlos un ratito. Sí, sí, puedo hacer una foto. Sí, sí. Hola, buenos días a todos. Estamos listos. Estamos listos. Señoras y señores, en nombre del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Foro de la Economía del Agua, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del último libro de autoría del profesor Alejandro Vergara Blanco y el señor Ángel Menéndez Rexach, el cual se titula Derecho de Aguas, los modelos de España y Chile, de la editorial Tirant-Loblanche. El Foro de la Economía del Agua es un think tank del ámbito internacional, prescriptor reconocido y reconocible en la gestión integral del ciclo urbano del agua desde la perspectiva económica, social, ambiental y de la buena gobernanza. Avalado por universidades como la Universidad de Granada, la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Católica de Chile, entre otras, y con un marcado carácter académico y científico, promueve foros independientes de reflexión y diálogo, publicaciones y asesoramiento en la gestión sostenible del agua. Los foros de la economía del agua son espacios de intercambio, de conocimientos, experiencias y mejores prácticas para lograr un uso más eficiente y sostenible del agua, por lo que contamos con la aportación de expertos, académicos, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas y otros actores. Los escritos del agua buscan la divulgación de reflexiones académicas y científicas desde una óptica multidisciplinar sobre la gestión sostenible y eficiente del recurso, con especial énfasis en la gestión a nivel urbano del agua y sus diferentes conexiones con otros desafíos globales identificados en la Agenda 2030. El Foro de la Economía del Agua, como organización independiente de reflexión y diálogo, engloba diferentes miradas y puntos de vista, incluso contenidos que pudieran ser contradictorios, todas ellas sustentadas en investigaciones y en estudios científicos y académicos, de los que se nutre para conformarse como un espacio de diálogo abierto, cooperativo y multidisciplinar. Esta publicación forma parte de la nueva colección bibliográfica Escritos del Agua, promovida por el Foro de la Economía del Agua. En el 2023 se publicó Escritos del Agua 1, la economía circular y el sector del agua en España, análisis jurídico-económico, que se centró en la reutilización del agua, el mecanismo que pretende estimular el ciclo hidrológico natural, transformándolo en circular, eficiente y sostenible. El encuentro que nos convoca hoy aquí es la publicación de Escritos del Agua 2, Derecho de Aguas, los modelos de España y Chile, el cual ha sido elaborado por dos académicos de referencia del Derecho de Aguas de España y Chile, como son Ángel Menéndez Rexach, catedrático del Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y Alejandro Vergara Blanco, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este libro reúne dos modelos regulatorios del agua con características similares, pues no dejan de tener un origen común, pero que cuentan con elementos que los diferencian, ya que permiten la adopción de mecanismos, estrategias y herramientas diferentes para la solución de un mismo problema. El primero de los modelos, el de España, se caracteriza por un intervencionismo casi absoluto del Estado, y en el que la administración pública ejerce un control prácticamente omnímodo de todo lo que tenga que ver con el agua. El segundo, el de Chile, sin que el poder público deje de ser protagonista, permite mucha más participación y presencia de la sociedad y el mercado en la composición y resolución de los conflictos que tienen lugar en torno al agua. Con respecto a los autores, Alejandro Vergara es profesor titular de esta casa de estudios, impartiendo los cursos de Teoría y Fuentes de Derecho y de Derecho Administrativo 1 y 2. Es miembro del claustro académico y del Departamento de Derecho Público.
Asimismo, es director del Programa de Derecho Administrativo Económico, director fundador desde hace 25 años, y de la revista de Derecho Administrativo Económico. Abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra de España y postdoctorado en Derecho de la Université de Pau, Francia. Es autor de innumerables artículos en revistas jurídicas nacionales e internacionales y de libros y capítulos de libros. Entre sus últimas obras en la materia se puede destacar El derecho administrativo como sistema autónomo, El mito del Código Civil como derecho común, en su segunda edición de la editorial Tirant-Leblanc de este año, El derecho administrativo ante la jurisprudencia, comentarios de sentencias y dictámenes en temas relevantes de la disciplina del 2012 al 2022, Derecho administrativo económico, sectores regulados, servicios públicos, territorio y recursos naturales, de la editorial Thomson Reuters, Santiago del 2028, Derecho de aguas, identidad y transformaciones, Crisis institucional del agua, descripción del modelo, crítica a la burocracia y propuesta de tribunales especiales. Asimismo, el Código de Aguas comentado, de la editorial Abeleda Perrot, entre otros. El profesor Ángel Menéndez Rexach es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue catedrático de la Universidad de Valladolid y es actual catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, desde enero de 1993. Dentro de las líneas de investigación en las que ha trabajado desde 1980 y que se han traducido en más de un centenar de publicaciones son las siguientes: Organización y procedimientos administrativos, Aguas, costas y obras públicas, Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, Dirección a la salud, Organización de las prestaciones sanitarias y Protección civil y emergencias. Asimismo, ha publicado más de 150 trabajos sobre estas materias, entre las relativas en el derecho de agua que se destacan: el derecho de aguas en España, en colaboración con el autor gallego Ana Vitartre y Díaz Lema, Reflexiones sobre un mercado de derechos de agua en el ordenamiento jurídico español, en precios y mercados de agua, entre otras. Lamentablemente, el profesor Menéndez hoy no nos ha podido acompañar. Tampoco nos podrá acompañar el director académico del Foro de la Economía del Agua, profesor Estanislao Arana, que no ha podido viajar a nuestro país, siendo un gran promotor de este libro. En esta oportunidad nos convoca el último libro escrito por Alejandro Vergara y Ángel Menéndez Rexach, el cual se titula Derecho de aguas, los modelos de España y Chile, de la editorial Tirant-Leblanc. Y para esta presentación tenemos el honor de contar con el presidente del Foro Económico del Agua, proveniente de España, el señor Francisco Lombardo. También tenemos el honor de contar con la presencia también de España del señor Asensio Navarro Ortega, académico de la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Derecho Administrativo. Desde ya les agradecemos a todos quienes han dejado sus labores en este momento, tanto presencial como virtual, para acompañarnos en la presentación de este libro. Sin más palabras y para comenzar, invito al señor Francisco Lombardo, quien como presidente del Foro Económico del Agua nos va a dirigir algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Lo has dicho casi todo y además lo has dicho muy bien. Quiero agradecer al profesor Menéndez Rexach, que hoy no nos puede acompañar, la generosidad que ha tenido junto con el profesor Vergara en poner su conocimiento, su extenso y vasto conocimiento al servicio de los lectores de este libro, al servicio de la sociedad. Una de las funciones fundamentales de la universidad es transferir conocimiento para que tengamos una sociedad mejor y una sociedad basada en soluciones que se busquen sus raíces en el análisis que se hacen en la academia. En 2015 surge el Foro de la Economía del Agua. El Foro de la Economía del Agua surge con la convicción de que el agua tiene que estar en el centro de
los debates, en el centro del debate académico, también en el centro del debate público y del debate social. El agua es la cara más importante del famoso cambio climático. O cuando hablamos de cambio climático, en el fondo, sus consecuencias las estamos hablando de agua. Y sin embargo, es una gran olvidada. El agua es cultura, el agua es economía, el agua es desarrollo de países, el agua es geopolítica, el agua es vida y el agua es derecho. Y el foro se siente especialmente orgulloso de contar en esta ocasión, como intentamos hacerlo siempre, con dos profesores de absoluta excelencia. El director académico del foro nos propuso al muy reputado fuera de Chile, y entiendo que también en Chile, pero a una persona que es un referente internacional en el conocimiento del agua, que es el profesor Vergara. Y junto a él, probablemente uno de los padres de toda la doctrina de derecho de aguas de España, que es el profesor Menéndez Rechac. Yo no quiero quitarle un minuto de protagonismo a quien tiene el centro de este evento y quien tiene además el conocimiento para explicarnos de qué va esta obra, y simplemente terminar agradeciendo su generosidad con el foro, o su generosidad con todos los lectores que a través de este libro se van a aproximar a dos experiencias, dos modelos muy distintos, con algunas similitudes, pero que son dos modelos que, dadas las realidades distintas de nuestro país, han funcionado razonablemente bien, que como todo modelo tiene algún elemento que mejorar, pero que han sido dos modelos de éxito reconocidos internacionalmente, con perspectivas radicalmente en algunos casos distintas. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a la Universidad Católica. Ahora invito al señor Asensio Navarro Ortega, es director académico de la Universidad de Granada, profesor del Departamento de Derecho Administrativo, a que nos dirija algunas palabras. Bueno, pues ya sí, estaba ya todo dicho, redicho, ¿no? Y sobre todo, pues insistir en las cosas que se han comentado. Yo, lo primero, como no puede ser de otra manera, dar las gracias al Foro de la Economía por darme la oportunidad de estar hoy aquí, a Francisco Lombardo, por supuesto. También dar las gracias a la Universidad Católica por acogernos y por tener la oportunidad de decir unas brevísimas palabras de presentación. Es un honor para mí estar aquí, estar presentando un libro de dos grandes maestros, dos grandes maestros del derecho de agua, del derecho público, reconocidísimos, tanto dentro de sus respectivos países como fuera. Y además es un libro que me parece especialmente interesante y original. Yo estoy aquí un poco en sustitución del director académico de la colección, el profesor Estanislao Arana, y lo único que quiero decir es que estamos pues, felices, ¿no?, de que haya dado a luz este proyecto, porque además es un libro que está muy bien resuelto y muy bien originado, en el sentido de que son dos modelos, como se ha dicho, ambos muy importantes, muy trascendentes, no solamente a nivel de sus respectivos países, sino hacia el exterior, y que a pesar de nacer o de brotar de un origen común, pues se han desarrollado de una manera totalmente o diametralmente opuesta en algunas cuestiones, siendo exitosos, lo cual nos demuestra o nos viene a decir que el derecho de aguas está muy pegado a la realidad de cada uno de estos países. Mi función aquí es simplemente dar la dimensión que tiene esta obra por su calidad, por las personas que la han elaborado. El profesor Vergara es una persona queridísima y reconocidísima en España. Viene trabajando desde hace muchos años porque viene trabajando con toda la doctrina española. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes, ¿no?, del profesor Vergara que no conozcan? Y el otro profesor, el profesor Ángel Menéndez Rechac, es quizás también uno de los más destacados, si no el más destacado maestro en Derecho de Aguas a nivel nacional, porque no solamente sabe
de derecho de agua, sino es que sabe de todos los sectores que confluyen con esta importante rama. Y tanto es así que ha participado en las más importantes leyes del siglo XX en España, desde la Ley de Agua de 1985, la Ley de Puertos, la Ley de Costas del año 88, y es un experto conocedor de todas las materias que tienen relación e imbricación con el agua, que es un sector, además de ser fundamental, capital, es un sector transversal y que afecta a otros muchos sectores de ordenación. Yo creo que el profesor Menéndez Rexach es maestro de maestros, se podría utilizar esa denominación, y creo que este libro no podría contar con dos mejores autores para explicar de una manera sintética, práctica y muy clarividente lo que significa el derecho de agua, la importancia y la significancia que tiene en sus respectivos países. Así que yo también quiero pues bueno, dejar paso al verdadero protagonista que nos acompaña hoy, que es el profesor Vergara, y simplemente quería poner en valor la importancia de este libro, la originalidad, y felicitar al Foro de la Economía por haber tenido esta idea, que creo que es una idea brillante, y agradecer nuevamente tanto al Foro como a la Universidad Católica el que hoy nos podamos encontrar aquí. Muchas gracias. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al secretario académico de la Facultad de Derecho, el señor Cristian Villalonga, que nos deleite con unas palabras. Perfecto. Sobre todo, muy buenas tardes al profesor Vergara, al profesor Menéndez, que seguramente nos acompaña a la distancia, y a todos los distinguidos, ¿no es cierto?, representantes del Foro del Agua que nos acompañan también el día de hoy. En representación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, les quiero dar la bienvenida a este lanzamiento del libro, pero sobre todo dar las gracias a los autores de esta obra, al profesor Vergara y al profesor Menéndez, y a quienes también la han impulsado desde el Foro Económico del Agua. Nos parece una reflexión absolutamente oportuna, oportuna en diversos sentidos, no solamente porque el agua es una materia de absoluta relevancia para el desarrollo económico de nuestros países, inclusive para la subsistencia, sino que al mismo tiempo oportuno porque hoy día justamente estamos debatiendo acerca de las reformas necesarias al derecho de agua. Alejandro viene escribiendo acerca de la crisis del derecho de agua, las reformulaciones del derecho de agua desde hace bastantes años, y posiblemente en Chile, ¿no es cierto?, estamos viviendo debates a nivel público en relación con el derecho de agua que son de la mayor relevancia. Yo estaba mirando en la página de nuestro Congreso, entre el año 1990 y el año 2021, se han presentado más de 120, casi 130 proyectos en materia de reformas al derecho de agua. Muchos de ellos han quedado en el tintero, pero que reflejan cierto sentido de urgencia por pensar estas materias. Dentro de estas urgencias que son producto, ¿no es cierto?, del cambio climático, de las necesidades económicas, de las necesidades para la subsistencia, hoy día estamos debatiendo la posibilidad de hacer algunas reformas profundas a nuestro derecho de aguas, y como en tantas otras materias, creo que mirar, ¿no es cierto?, la experiencia española puede ser siempre iluminadora. Venimos de una tradición común, pero también tenemos algunas trayectorias que son específicas a cada uno de nuestros países. La actual reforma eventualmente cambia el paradigma del derecho de aguas chileno, que está la reforma que se está discutiendo, ¿no es cierto?, cambia el paradigma, y es conveniente, ¿no es cierto?, tener una mirada desde el derecho comparado, para efectos de no realizar una mera importación acrítica de las instituciones jurídicas y mirarlas, ¿no es cierto?, en su respectivo mérito y con profundidad. Y por ello, mirar la experiencia de España puede ser muy útil. Es importante, y creo que es parte de la invitación a la que este libro extiende, pensar de qué manera, ¿no es cierto?, las reformas a los derechos de agua pueden ser disruptivas con las culturas del regulatory governance, como dicen los norteamericanos, ¿no es cierto? Todos nuestros países tienen distintas formas de administrar los recursos públicos y organizar la administración en general. Algunas de ellas son más colaborativas, otras son más burocráticas, otras son adversariales. Al momento de pensar en una reforma al derecho de agua y mirar en la experiencia comparada, hay que reflexionar, bueno, de qué manera, ¿no es cierto?, una eventual reforma es disruptiva respecto a nuestra propia forma de organizar, ¿no es cierto?, la administración regulatoria.
En segundo lugar, ¿no es cierto?, también pensar en de qué manera se alteran los incentivos económicos que están en juego, ¿no es cierto? Esto es muy importante. El derecho no solamente es una normativa que puede ser estudiada de manera dogmática, que es muy, muy importante, sino que también el derecho genera incentivos económicos que inciden en la vida de las personas. Entonces, el hecho de que el Foro Económico haya, ¿no es cierto?, promovido esta reflexión desde el derecho comparado solamente nos anima a leer este libro y a pensar de que es una reflexión que va en la dirección correcta. Así que en nombre de la Facultad de Derecho celebro esta iniciativa y felicito a los autores y a quienes han estado detrás de esta publicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos la palabra al profesor Alejandro Vergara para que nos deleite con unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá, sobre todo acompañado de muchos amigos que aquí veo, de aquellos representantes del foro, de la facultad, a todos quienes saludo. De fuera, Francisco Lombardo, que es el presidente del Foro de la Economía del Agua. No voy a decir nuevamente cuál es el objetivo de este foro, que es muy importante para nuestro país, y yo simplemente observo que desde que se instaló, por decirlo así, desde hace algunos años, ha promovido diversas actividades como esta y otras más que se desarrollarán mañana en Santiago, y que nos animan para buscar racionalidad en un diálogo permanente como el de las aguas. Las aguas están siempre en movimiento, cambian de estado incluso, pero nuestros diálogos en materia de aguas son como las mismas aguas. También saludar a Estanislao Arana, que no está acá, pero seguramente nos estará escuchando, que es director académico del foro, y fue quien me propuso a mí en su momento la idea de escribir este libro en conjunto con Ángel Menéndez, que es un viejo amigo, y ustedes ya han escuchado la presentación del mismo, un gran conocedor del derecho de aguas español desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigativo, de la promoción de reformas legales o del apoyo en las reformas legales, y era importante entonces saber y al mismo tiempo ponerme a la altura de la otra persona que estaba dentro de los elegidos para escribir este libro, con las características que ustedes están viendo y que yo algo relataré. Se trataba, y espero que lo hayamos logrado los autores, de entregar de manera sintética una opinión, por cierto, como autor, acerca de la actualidad del derecho de aguas en sus respectivos países, sin perder de vista las convicciones de cada uno de los autores, como es natural que la tengan y la tengamos todos los autores. No iba a ser en ningún caso una exposición deslavada, por decirlo así, o casi neutral, de mera exposición o descripción de lo que es la regulación del agua en cada país, sino que iba a ser, y yo creo que se nota, o al menos los autores intentamos dejarlo así, en claro, que se trataba de mostrar las características del derecho de aguas de cada país, lo que ha significado para ese país, y mostrar al mismo tiempo las convicciones de cada cual a través de un análisis crítico. Sencillo igualmente, con un aparataje bibliográfico sencillo también. Así que, en medio del saludo a Estanislao Arana, quería recordar su encargo, y espero que
hayamos cumplido ambos autores, o lo digo por mí, en ese sentido. Agradecer a Asensio Navarro, quien ha hecho una presentación sobre estas actividades del foro y en especial este libro. Agradezco también sus palabras. Y por cierto, desde nuestra facultad, a Cristian Villalonga, que ha tenido la generosidad y la amabilidad de acompañarnos en esta presentación. Dicho eso, ¿qué puedo decir yo en esta presentación? Uno nunca va a terminar de escribir libros, yo creo, mientras se mantenga en plena actividad intelectual y física. Yo seguramente lo seguiré haciendo y no siento temor a seguir repitiendo algunas ideas, o tampoco a actualizarlas ni a mostrar las convicciones. Y fue una de las razones por la que acepté este encargo, en decir, quizás escriba algunos párrafos, algunas ideas similares a las que me han escuchado muchas personas, o las que he escrito y sintetizado en otros libros. Pero era bueno mostrar un testimonio actualizado, porque el derecho de aguas, al menos en nuestro país, ha tenido en el último tiempo una discusión bastante intensa desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, tanto investigadores chilenos como investigadores extranjeros. Ha sido un lugar favorito de investigaciones extranjeras por la singularidad que tiene el mercado tan amplio de las aguas y lo discutible, sospechoso que es para algunos que exista un mercado desplazando la actividad de la administración del Estado, cuando es normalmente el modelo en los demás países, sobre todo en la vieja Europa, digo yo, y en España, en que hay una confianza en la racionalidad de los cuadros burocráticos, y eso se nota en sus modelos de derecho de aguas. Y quizás el modelo chileno ha nacido y se ha desarrollado en los últimos años, más bien al revés, en la desconfianza de los cuadros burocráticos y en la incorporación de otros elementos adicionales sin hacer desaparecer la presencia importante, no tan significativa como los otros modelos de la administración, pero es lo que le da singularidad al caso chileno, y es lo que en lo que yo escribí quería mostrar. Como preámbulo quisiera decir algunos o transmitir algunos aspectos de la actualidad del derecho de aguas en nuestro país. Y en segundo lugar, quisiera referirme, como lo señalo acá, pero con algunos tintes de actualidad, incluso más actuales de lo que está aquí en este mismo libro, de la evolución que ha tenido el derecho de agua en Chile. Y en fin, terminar mostrando por qué a mí me parece que dentro de las singularidades del modelo chileno se produce un sincretismo que no es usual observarlo en otros modelos, en que hay una especie de reparto de poder, reparto de funciones. El paisaje del derecho de aguas de Chile es muy singular en ese sentido, y que lo distingue de muchos otros, y a veces origina crítica inmediata por el solo hecho de mostrar esa singularidad, y quisiera al mismo tiempo, junto con mostrarlo, dar alguna opinión, discutible por cierto, será mi opinión, de los resultados que ha tenido ese modelo en 40 años de andadura, nada menos, y que ha mostrado entonces algunos aspectos bien importantes en la práctica, y otros, seguramente otras falencias que podrán ser observadas o criticadas. Bien, en primer lugar, el agua. El agua es un insumo demasiado importante y al mismo tiempo
no solo insumo para la vida y muchas actividades que se dan en sociedad, es para la sobrevivencia de todos y por lo tanto siempre va a estar en la discusión de la sobrevivencia. Y esa discusión está plagada de propuestas medioambientalistas, de preservación de la situación actual, de cuidado de la naturaleza, porque es un elemento natural al mismo tiempo. Pero junto con ser ese insumo tan relevante para todas las actividades y caldo cultivo de tantas discusiones que se dan en nuestra sociedad, es al mismo tiempo un insumo regulatorio. Quiero explicar eso. El agua es insumo material de muchas actividades, no solo para la bebida humana y por lo tanto para la actividad de servicios sanitarios y del llamado hoy día el derecho humano al agua. Es también el insumo fundamental de productos agrícolas, frutícolas, que están en la base de la alimentación de todos nosotros. Sin el agua sería muy difícil explicar cómo pueden llegar las frutas, las verduras y una serie de elementos a las mesas de todos cada día, o para las actividades industriales. Para la actividad hidroeléctrica en nuestro país, durante muchos años la matriz hidroeléctrica fue la más importante en la generación eléctrica. Hoy día ha cambiado, pero históricamente eso ha sido así y se mantiene en buena medida. La actividad hidroeléctrica, sobre todo cuando es de embalse, produce una seguridad muy importante de los sistemas eléctricos, como llamado factor de planta en esas regulaciones. Pues cada metro cúbico de agua que está guardado en una central hidroeléctrica significa una seguridad para las épocas de sequía, como los embalses en general, etc. Entonces, la regulación del agua está conectada con todas las demás regulaciones que tienen que ver con todas esas actividades. Cada vez que hay un especialista que debe observar la regulación de la minería, de la electricidad, de los servicios sanitarios, de la agricultura, de la viticultura, etc., al mismo tiempo tiene que observar cómo es la regulación del agua, porque si esa regulación implica que hay elementos que pueden ser riesgosos para la actividad, implica al mismo tiempo un cuidado especial de quien observa esas regulaciones o quien quiere calificarlas. Por lo tanto, normalmente la regulación del agua ha de ser observada necesariamente por muchos actores económicos. De ahí me parece muy bien ese foco que tiene el Foro Económico del Agua, al darse cuenta que el agua no es solamente un elemento esencial para la vida, sino que también un elemento económico, es algo relevante. Entonces, eso quizás nos puede mostrar la explicación de tanta disputa y que no va a variar. La cantidad de proyectos que hay siempre, la cantidad de propuestas nuevas para cambiar la regulación de las aguas, siempre van a estar presentes. Y eso también a uno lo hace ser más responsable e ir depositando en textos escritos las convicciones de cada cual y agregando algunos elementos que pueden ser útiles para ese debate. Normalmente los profesores o los que nos dedicamos al tema de las aguas intentamos aportar también con nuestras propuestas sin perjuicio de que es muy natural que estén teñidas de nuestras ideas, pero aún así son muy importantes para todos los debates en la medida que son mostradas con cierta sistematización y con cierto ánimo de explicación de aquellas propuestas. Paso al segundo tema introductorio. En los últimos años en nuestro país hemos tenido discusión sobre el modelo de las aguas. Básicamente el modelo de las aguas fue escrito en el año 1980, comenzó a regir en esa época. Ya a finales de ese año estaba rigiendo un nuevo código de aguas y que parecía que alteraba totalmente toda la regulación anterior de las aguas en Chile. Pero no fue así en ese año 1980 porque más que modificar y borrar todo lo anterior, se agregaron nuevos aspectos y eso es una de las singularidades
del modelo chileno, como yo decía, y está en el origen, en que en los años anteriores al nacimiento de este código aún vigente, se intentó desequilibrar el modelo para darle un protagonismo mayor, desequilibrante, como digo yo, a la actividad administrativa de los órganos estatales. Pero eso no resultó simplemente. Lo más probable es que habría tenido que ser modificada ese modelo de código, pues no había dado resultados, como digo. Y en el año 1980 se incorporó a los dos elementos anteriores, que era el protagonismo de los órganos del Estado y el protagonismo por décadas de las organizaciones de usuarios en la distribución de las aguas, distanciándose ese modelo a los otros modelos del derecho extranjero. Se agregó un nuevo elemento que fue el elemento de mercado. Y en la visión de quienes comenzaron a observar y analizar este modelo chileno nacido el año 1980, les dio la impresión que iba a comenzar un protagonismo desequilibrante del mercado. Y esa es la mirada que yo trato de entregar a través de este texto y mostrar cómo en verdad se ha producido esta especie de convivencia, por decirlo así, sincretismo, mejor dicho, de estos tres elementos, en que han persistido hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido modificaciones relevantes desde el año 80 hasta ahora. La modificación más relevante del Código de Agua recién se produjo en el año 2005, por lo tanto 15 años después, bueno, estoy corriendo la fecha, 25 años después, digo bien, desde el año 80 hasta 2015, 25 años después que este código comenzó a regir y 15 años después del regreso a la democracia o institucionalmente el recomienzo de la actividad democrática en nuestro país. Por lo tanto, después de 15 años de discusión parlamentaria se produjo esa primera modificación. En un inicio iba a ser más radical esa modificación, pero se mantuvieron los elementos fundamentales y se incorporaron algunas reformas importantes, podemos decir, pero que no alteraron los pilares de esa regulación del año 1980. Lo mismo ocurrió en la segunda gran modificación del Código de Aguas. Hubo otras anteriores, no quiero alargar esta exposición para atender solamente los aspectos esenciales, en los años 2000 o en los años 2010, pero la última reforma importante del código es muy, muy reciente. Es del año recién pasado, el 6 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial una reforma que se demoró unos 10 años en tramitarse y con mucha discusión entre medio, y con una posición, yo no diré radical, pero que importaba alterar elementos relevantes del Código de Aguas. No llegó a tener la radicalidad que se pretendía por los impulsores de esa reforma, legítimamente por lo demás. Lo importante era que decidiera el Parlamento y el Congreso, y con esto quiero terminar el relato, dio muestras de una conducta democrática que hay que exaltarla, y esperaríamos nosotros que también ocurriera en otras áreas de las discusiones parlamentarias. Aprobó por la unanimidad del Congreso la última reforma al Código de Aguas. Eso durante el año 2021, discutiéndose desde varios años antes con bastante intensidad. La discusión más intensa ocurrió en los años 2020 y 2021, en plena pandemia, y ya quedó totalmente aprobado en un tercer trámite constitucional la modificación al Código. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la última manifestación de la voluntad soberana en cuanto a la legislación de las aguas
es una manifestación de acuerdo parlamentario. Lo más probable es que todas las fuerzas parlamentarias habrán intentado obtener modificaciones distintas a las que obtuvieron, pero se llegó al acuerdo que fue muy sano desde el punto de vista democrático. ¿Qué se puede decir en líneas generales de esa modificación? Y que ha sido la última. No surgió un nuevo código de aguas. No surgió un nuevo modelo de aguas, las aguas. Se ha mantenido esencial y básicamente el mismo modelo de aguas anterior, cambiando algunos equilibrios, podemos decir, pero ni ha desaparecido el mercado, ni fue el objetivo en esta última reforma y en el acuerdo parlamentario unánime, que desapareciera eso que se llama el mercado, ya explicaré. Hubo algunos elementos en que el mercado, se podría haber dicho, esta libre transacción, en esas reformas, arriesgaban a hacerlo, no a desaparecer, pero sino que a cambiarle el tono del mercado o a incorporar un cierto intervencionismo de la administración en ese mercado, pero no llegó a aprobarse unánimemente por el Parlamento. Por lo tanto, continúa básicamente siendo, en ese aspecto, lo mismo que hace 40 años. Y algo más de 40 años, por cierto. En cuanto a los elementos de participación de la sociedad, sobre todo de las organizaciones de usuarios en la distribución de las aguas, eso no fue tocado siquiera, salvo algunos elementos registrales de esas organizaciones, pero no hubo básicamente ningún intento mayor de eliminar eso del modelo de derechos de aguas en nuestro país. Y en cuanto a la participación de la administración del Estado, de los órganos centralizados de la administración, ya había algunas modificaciones anteriores en que se le habían entregado a la Dirección General de Agua algunas potestades sancionatorias y algunos otros aspectos que se habían modificado en los últimos años, pero en esta modificación del año 1922, más bien se le entregaron funciones relevantes de apoyo a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas y de apoyo a las organizaciones de usuarios, en definitiva, pero no se alteró en nada el rol de equilibrio que venía desde las reformas anteriores. Por lo tanto, yo puedo describir de un modo panorámico la actualidad del derecho de aprovechamiento de aguas en ese sentido, que ha habido reformas importantes en los últimos años, aunque muchas personas se oponían a esa reforma. Yo mismo tenía muchas dudas de la racionalidad, del equilibrio que podían tener esas reformas en vista del modelo, que en definitiva el Parlamento ha incorporado a la cultura de todos un modo no solo de discutir materias tan relevantes como las aguas, sino que también de aceptar que cada uno de los actores ha de tener un espacio importante en el derecho de aguas. Quizás distinto a lo que cada uno de nosotros piensa, eso es lo que ha decidido de manera unánime el Parlamento en el año 2022. Como último dato histórico, yo puedo decir ya a esta altura como una mera anécdota, afortunadamente, por cierto, que el año pasado hubo un intento radical de borrar todo lo anterior, con la propuesta de constitución rechazada por quienes tenían que aprobarlo o rechazarla, que era el pueblo en general. Por lo tanto, para nosotros eso es más que nada una anécdota. Yo no quisiera decir nada al respecto. Ya escribimos en su momento, no reproducimos nada acá. Veo acá a los colegas, Gonzalo Muñoz y Natalia Dasencich, con quienes escribimos una evaluación de lo que nos parecía esa reforma. Pero en su caso,
la votación mayoritaria no la aprobó. Ya a esta altura no es mucho lo que puede decir uno de lo que pudo haber sido. Eso simplemente no fue y hay que atenerse al derecho vigente. En fin, quisiera ahora decir algunas palabras sobre estos tres aspectos que me parece que son los que dominan la regulación de las aguas. Muchas gracias, Cristian. Y que en este libro, en lo que a mí me corresponde, intenté describirlo para mostrar quizás el valor que cada uno de ellos tiene en el modelo de las aguas y de la necesidad de evitar desequilibrios y predominio de alguno de ellos. Pues pareciera que en el modelo nuestro hay un rol, o existe para el Estado o para la autoridad burocrática, para la administración, un rol relevante, pero acotado. Un rol que no domina todas las posibilidades de actuación que pueden tener separadamente al Estado. En primer lugar, los individuos, las personas individualmente, aquellos que son regantes y titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. Cada individuo tiene una posición y una posibilidad que no depende de la voluntariedad de un órgano administrativo. Antes, más bien, el sistema jurídico le entrega protecciones a ese individuo para evitar una intromisión o una intervención de esa administración en las posibilidades de actuación de cada persona en materia de derecho de aguas. Y eso es lo que nosotros denominamos, muchas veces con palabras de economista, pero desde el punto de vista jurídico también nos sirve para comprender ese fenómeno. Eso es lo que se denomina el mercado. Porque el mercado es una actividad muy individual. Incluso se une a filosofías individualistas, porque es la decisión de cada cual de transformarse en demanda u oferta en ese mercado, de tomar decisiones que no están intermediadas por ninguna otra decisión, salvo regulaciones importantes en salvaguarda de los intereses comunes o el interés público. Pero el mercado es eso, es precisamente que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas en esta materia puedan ellos mismos tener el poder de decidir qué hacer con el agua que se les permite utilizar y que por alguna razón ellos llegan a tener una titularidad sobre un derecho de aguas. Con límites, por cierto, como en todo. Y en segundo lugar, digo, si bien hay un papel para la administración del Estado, hay al mismo la necesidad que se respete a la sociedad, en este caso representada por el autogobierno o instancias sociales que reúnen a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, que es distinto a la actuación individual de cada uno, que con ello conforma y es parte del mercado cada individuo, sino que en una tarea acotada y que únicamente se puede dedicar a ella, que es la distribución de las aguas y la entrega a cada titular de derechos de aprovechamiento de aguas, de aquella que le corresponde utilizar en cada momento del día. Pues los ríos tienen un régimen variable, para qué decir en verano e invierno, pero a veces durante el día, y aquellos que más conocen el río, que son los propios usuarios de las aguas de un río, normalmente agricultores o industriales o todos los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, conforman organizaciones integradas únicamente por los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, con un objetivo único como es distribuirse esas aguas, sin intromisión ni de individualmente un particular como el mercado, ni sin intromisión de la administración central en esta tarea, en la cual la administración, como digo, y lo reitero, no puede inmiscuirse porque es una tarea entregada autónomamente a los particulares. Y el tercer elemento, como decía yo, a partir del cual comencé a explicar estos dos,
era la necesidad que exista una organización estatal, salvo anarquía. Nadie podría postular que no exista una organización estatal en ningún estamento de la sociedad, ni en ningún sector regulatorio, ninguna política pública sostenible podría postular eso. Por lo tanto, existe una organización administrativa estatal que debe cumplir roles importantes relacionados con el conocimiento del recurso hídrico, con el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento de agua, el reconocimiento, regularización de los antiguos derechos de aguas o usos de aguas costumbristas, la fiscalización o la ordenación de los particulares, que no siempre son ordenados tampoco. Esto no se trata de ensalzar la actividad particular, muchas veces habrá que observar esa actividad para que la administración cumpla un rol relevante. Y eso no puede dejar de existir en un modelo de agua, y creemos que existe en el modelo chileno vigente, y se han mantenido entonces esos equilibrios que permitirán enfrentar, por cierto, nuevos desafíos o nuevas propuestas de reformas o intentar mejorar el rol de cada uno de estos actores en el derecho de aguas. Por lo tanto, quiero cerrar con esto. He querido en esta parte que me ha correspondido a mí redactar de este texto, sintéticamente, y mostrar el rol y el papel que le corresponde a cada uno de estos grandes actores en la regulación de las aguas, que es, como lo he dicho, lo que le da singularidad al modelo chileno, en que cada uno tiene un espacio de desarrollo importante sin ahogar el del otro. Es probable que en el derecho comparado existan otros modelos distintos y se cumplen quizás a veces objetivos parecidos, pero como en nuestro país, dada nuestra idiosincrasia, dada nuestra historia, recelos enormes que existen entre unos y otros actores, al menos este equilibrio ha permitido que se cumplan muchos roles de una forma más pacífica de la que uno esperaría en una materia tan discutida. Pues la conflictividad en materia de aguas está también muy acotada y es uno de los logros del mismo modelo para evitar que haya predominios abusivos y que en definitiva todo tenga que estar en manos de los tribunales para la resolución de cada decisión importante. Básicamente cada uno de los actores puede seguir actuando. A raíz de una distribución ordenada, pueden seguir retirando sus aguas o aprovechando sus aguas todo tipo de industrias que están en una corriente o en una cuenca, ya sea de distinta naturaleza. La administración puede seguir desarrollando sus actividades y el mercado básicamente puede también seguir llevando adelante el rol de lo que a ese fenómeno le corresponde en nuestro país. Bueno, no quiero insistir en más detalles, ya casi sería transformar esto en una explicación más detallada del libro. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a nuestras visitas desde España y a todos los presentes por acompañarnos en la presentación de este libro. Así que tengan buen día y gracias a todos.